Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al 24 de marzo, 45 años del asesinato de nuestro santo profeta, doctor de la Iglesia, de nuestro compañero Óscar Arnulfo Romero y Galdames. 45 años que han pasado y que habemos una inmensidad, gracias a Dios, una inmensidad de hermanos y hermanas que realmente hemos estado interesadas en conocer al verdadero Monseñor Romero. Este día hemos dado por finalizado ya nuestra presencia, nuestro encuentro aquí en Bogotá, en Colombia, y por la tarde estaremos emprendiendo nuestro camino de regreso para estar por la noche allá en El Salvador. Abrazo para todos los misioneros de cualquier país del mundo. Un abrazo para usted que es romerista. Abrazo para ustedes que van a estar en el hospitalito esta mañana. Para los que vamos a celebrar a Monseñor Romero fuera de nuestra patria, a las 6:45 hora de Colombia, vamos a tener nuestra Santa Misa en honor a Monseñor Romero. Tenemos, gracias a Dios, un lugar muy bonito, muy acogedor. Hemos finalizado con éxito esta asamblea, satisfechos y satisfechas por todos los resultados. Monseñor Romero está desarrollando ahora el segundo pensamiento. Con la transfiguración, Dios ofrece una liberación integral a todo el mundo. Vamos a escuchar a Monseñor la importancia que tiene que cualquier político, que cualquier proyecto social ponga en el centro a la persona, al hombre, a la mujer. Esto es algo tan claro en el pensamiento de Monseñor Romero hace 46 años, hace 45 años, hace 47 años. Lo estuvo diciendo y hoy nos lo sigue diciendo. Oigamos a Monseñor. Cristo, pues, es el modelo del plan liberador de Dios. No quiero abusar de su tiempo porque aquí tenía una página bellísima del documento de Puebla en que, siguiendo el esquema de Juan Pablo II cuando inició la reunión de obispos en Puebla, el documento recoge las tres grandes teologías de nuestra América Latina: la teología sobre Cristo, la teología sobre la Iglesia y la teología sobre el hombre. Esas páginas sobre el hombre yo les recomiendo, sobre todo a quienes sienten inquietudes sociales y políticas, que no dejen de leerlas, más aún estudienlas, porque no se puede ser un buen político, un buen estratega de la sociología, si no se tiene en cuenta al hombre. Y la Iglesia en el continente latinoamericano tiene mucho que decir acerca del hombre, sobre todo cuando mira al hombre en ese triste desfile que presentó Puebla. Rostros de campesinos sin tierra, ultrajados y matados por las fuerzas y el poder. Rostros de obreros despedidos sin causa, sin paga suficiente para sostener sus hogares. Rostros de ancianos, rostros de marginados, rostros de habitantes de los tugurios, rostros de niños pobres que ya desde su infancia comienzan a sentir la mordida cruel de la injusticia social, y para ellos
para ellos parece que no hay porvenir. Para ellos no habrá escuelas, ni colegios, ni universidades. ¿Con qué derecho nosotros hemos catalogado a hombres de primera clase y hombres de segunda clase, cuando en la teología del hombre solo hay una clase, la de los hijos de Dios? En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos habla de este Cristo en el que Dios nos ofrece los proyectos de la verdadera liberación y opone a los seguidores de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo, que solamente buscan los beneficios terrenales, solo aspiran a cosas terrenas. Su Dios es su vientre, su gloria son sus vergüenzas. Frases duras de San Pablo para descalificar esos proyectos de la historia que solamente buscan bienes temporales y presentar el gran proyecto de Dios que quiere incardinar en los proyectos de la tierra su gran proyecto divino, aquel Dios que desde su resurrección nos está diciendo que el cristiano es habitante de la eternidad, que va peregrinando en esta tierra, trabajándola, porque tiene que darle cuenta a Dios, pero que su patria definitiva es allá donde Cristo vive para siempre y donde seremos felices con Él, con el gran liberado, los pueblos liberados, los hombres liberados serán aquellos que han hecho suya esta que San Pablo llama la energía que posee todo para someterlo todo a Cristo. Hay una gran claridad en Monseñor Romero en cómo debe ser un proyecto político, un proyecto social, un proyecto religioso, un proyecto económico. Cuando los gobiernos no ponen en el centro a la persona, ponen en el centro sus intereses, los ideales de su partido, los ideales de sus patrocinadores, el hombre, la persona, queda completamente en segundo, en quinto plano, y así no se construye el reino de Dios. Monseñor Romero está hablando de la transfiguración como una figura del futuro que Dios quiere para la humanidad. Todos, absolutamente todos y todas, somos de una y única categoría: ser hijos e hijas de Dios. A mí me gusta mucho la figura de esta parábola de Lucas 15, que se llama parábola del hijo pródigo, que puede ser más bien parábola del padre pródigo, pero parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasa? El hijo menor perdió su categoría de hijo, despilfarró, se portó mal. Él decide regresar, ya no en calidad de hijo, pero el Padre, símbolo del Dios amor, Dios misericordioso, no permite que el hijo sea degradado y sea tratado como un empleado. El padre de la parábola lo acoge, le pone un anillo, le pone una ropa nueva, sandalias, hace una gran fiesta, porque esa es la categoría única para todas las personas, ser hijos de Dios. El hermano mayor no está interesado. El hermano mayor representa a la religión judía. El hijo menor representa a usted y a mí, a todos y a todas las personas que hemos pecado, que nos hemos alejado,
Y Dios desde el horizonte nos mira. Mira que vamos llegando. Cuando nosotros hablamos, Él no nos da una respuesta ni nos castiga, sino que hace fiesta. Monseñor pone como única categoría la de ser hijo de Dios. Puebla. Estamos estudiando el 2 de marzo de 1980 y en el 79, febrero del 79, los obispos se reunieron en México, allá en Puebla, y se atrevieron a decir los rostros de Dios. Campesinos sin tierra, niños sin educación. Y esos, Dios los elige como sus hijos. Y Jesús va a decir, todo lo que hacen a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Pero el mundo camina al revés. El mundo camina haciéndose favores entre grandes, entre los que tienen, para que el otro me pague el favor. Y los verdaderos hijos, los verdaderos hombres y mujeres, niños, niñas, que tienen la categoría de ser hijos e hijas de Dios, quedan en un segundo, en un tercer plano. Monseñor fácilmente reclama, ¿por qué los niños tienen que quedar sin escuela? ¿Por qué el campesino no puede tener tierra para trabajar? ¿Por qué el obrero no tiene un salario justo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para ellos parece que no hay porvenir. Así se pasan los días de la historia. Y cita a San Pablo para decir cómo debe portarse un hijo de Dios. Descalifica, San Pablo dice, descalifica esos proyectos de la historia que solamente buscan bienes temporales y presentar el gran proyecto de la liberación integral. Dios no solo nos puede dar un trabajo para que ganemos algo, nos da la calidad de la vida eterna. Y ahí lo tenemos todo. Está claro, en este segundo pensamiento, en Cristo transfigurado, Dios ofrece a los pueblos un plan de liberación integral. Yo les decía que en tiempos de Monseñor Romero había 3 proyectos políticos. El del gobierno, junto con su fuerza armada. La oligarquía tenía su proyecto, junto con sus escuadrones de la muerte. Y las organizaciones populares tenían su propio proyecto. La insurrección, un nuevo sistema, un nuevo orden. Monseñor no sumó un 4º proyecto, no. Monseñor propuso esto que estamos leyendo hoy. Una liberación integral. No es la 4ª opción, es la única opción para poder ser hijos e hijas de Dios. Pero podemos optar por no querer ser hijos e hijas de Dios. Podemos optar. Podemos quedarnos solamente como funcionarios. Podemos. Claro que tenemos todo el derecho. Yo puedo ser solo funcionario del gobierno, funcionario de la iglesia. Puedo no estar aspirando a ser verdaderamente hijo de Dios. Las lecturas para hoy, como en la Cuaresma usamos lecturas temáticas, no hay un orden correlativo.
Hoy vamos a ver el tema del profeta. ¿Qué lectura más apropiada para hablar de Monseñor Romero? La primera lectura está tomada del segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, y dice lo siguiente. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Ismael a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señor: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: ya me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro. Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lepra todavía existe y sigue siendo contagiosa, vergonzosa, la lepra. El caso de esta curación es ejemplar porque
El milagro no sucede para un judío, para un hebreo. El milagro sucede para un sirio. Siria es el imperio. Siria es la ciudad grande que conquista pueblos. Pero no tienen ellos un profeta como Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías. Elías, profeta, se llaman profetas anteriores, porque no son los que escribieron. De ellos se escribió, pero ellos no dejaron nada escrito, pero se llaman profetas anteriores. Eliseo sabe cómo se cura a alguien de lepra. Vete a bañar 7 veces al río Jordán. Para que comprendamos qué significa esta figura de bañarse 7 veces en el río Jordán. Estamos hablando que el río Jordán es símbolo de liberación. Cuando el pueblo está esclavo en Egipto, Dios, oíamos ayer, envía a Moisés a sacar a ese pueblo y lo hace pasar por el Mar Rojo, lo instala en el desierto. El Mar Rojo es un signo de liberación, un inmenso mar, pero que Moisés conocía los recovecos para que las olas no le hicieran daño. Egipto no sabía de mares, sabía del río Nilo. Moisés sí, porque Moisés había salido huyendo, él sabía por dónde se puede pasar. El río Jordán es igual que el Mar Rojo, signo de liberación. Entre el Mar Rojo y el río Jordán hay 40 años de desierto. Cruzar el Jordán es entrar a la tierra prometida. El profeta Eliseo, al decirle a Naamán, ve a bañarte 7 veces al río Jordán, es como decirle, esta es nuestra agua sagrada, este es el símbolo de liberación. ¿Estás bravo porque te puse una cosa sencilla? ¿Crees que tus ríos son más milagrosos que el nuestro? Pero los criados lo corrigen. Se baña, se cura. Y lo último es lo fundamental de esta lectura. Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Siria tiene sus dioses. Egipto tiene un montón de dioses. ¿Sí? Madián también tiene sus dioses. Pero Naamán está diciendo, no existen otros dioses, solamente existe el Dios de Israel. Esta es una gran hazaña que hizo Eliseo, que un sirio reconozca que sus dioses no existen, solo existe el Dios de Israel. Leemos el Evangelio de Lucas 4, 24 al 30. Dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo.
Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la sinagoga de Nazaret, Lucas, en este capítulo 4, nos presenta a Jesús dándonos a conocer su plan de gobierno, dándonos a conocer su ruta de trabajo. He sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar la vista a los ciegos, el oído a los sordos, que los cojos anden. He sido enviado a liberar a los cautivos y a anunciar el año de la gracia del Señor. Y como les ha dicho, ustedes saben que yo soy de aquí. Está en la sinagoga de Nazaret, su pueblo, donde se crió. Yo soy de Nazaret, soy nazareno. Y me dirán, ¿verdad que un profeta no es bien visto en su tierra? Haz aquí los milagros que has hecho en otro lado. Y cuando les habla de la viuda y de Naamán, ellos se sienten ofendidos. Pero es verdad. Elías fue enviado a atender a una viuda de Sarepta, en Sidón, en la costa del Mediterráneo. Lejos. Abajo está el reino del sur, su capital Judá. Después sigue el reino del norte, su capital Samaria. Después sigue la Galilea de los gentiles. Y al fondo está Sidón, lejos de la capital de Jerusalén, lejos de la Galilea. Y Naamán, sirio, lejos de la capital de Samaria, de la capital Jerusalén, lejos de Nazaret. Y allá sí hay un caso de reconocimiento del profeta. Verdaderamente, el Dios de Israel es el único Dios. La viuda estaba a punto de morir con su único hijo. Y Elías le dice, dame de comer primero a mí, después harás algo para ti. Y sucede el milagro. La señora, la viuda, le da de comer al profeta Elías. Y en ese momento comienza de nuevo la lluvia. Hay de nuevo comida. El profeta no es bien visto, no es valorado en su tierra. Les decía que qué lectura más apropiada para poder aplicárselo a nuestro santo, a Monseñor Romero. Monseñor Romero, en la conferencia episcopal, tuvo 4 obispos en su contra. El de San Miguel, el de San Vicente, el de Santa Ana y al colmo su obispo auxiliar, Monseñor Revelo. Solo Monseñor Arturo Rivera y Damas, de Santiago de María, acompañaba a Monseñor. Un arzobispo no es bien visto por sus demás compañeros obispos. Ni el nuncio apoyaba a Monseñor. Ni el Papa apoyaba a Monseñor. Estaba hablando del Papa Juan Pablo II. Pero la gente sencilla, los humildes, campesinos, campesinas, señores del mercado, ellos sí aplaudían a Monseñor Romero. Ellos sí le regalaban una tacita de café. Ellos sí bailaban frente a él. Ellos sí salían a su encuentro y hacían procesión. Y llenaban la catedral. Y estábamos, los que no íbamos a catedral, estábamos alrededor de un radio escuchando a Monseñor. Sí, el pueblo pobre, sí. Este reconoció a Monseñor Romero. Y hoy, ese pueblo sencillo sigue reconociendo a Monseñor Romero. No importa cuán lejos estén los campesinos y campesinas. Allá hay una estampita de Monseñor Romero. Aquí también, en Colombia, en muchos lugares está Monseñor Romero.
Viva Monseñor Romero, viva nuestro profeta, que viva y que viva por muchos, muchos años más, por muchos siglos más, porque es verdaderamente nuestro profeta. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.